Bienvenidos a Abriendo Puertas, un viaje a través de la cultura, acompañado de invitados que hoy construyen historias únicas. Prepárate para inspirarte sin límites. Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Muy buenas tardes a todos, soy Bernardo Noval y me da mucha alegría hoy recibirlos en este espacio Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Pero el día de hoy es muy esperado, es como cuando esperas el día de tu boda casi. No voy a exagerar porque hoy tengo un gran amigo y un gran invitado que quiero que todos ustedes conozcan y lo escuchen en todos los idiomas. Él es Hilario Galguera, que les debo contar que cuando estudié comunicación, después estudiamos otras cosas, pero siempre soñaba en conocer a alguien que ha sido capaz de representar lo mejor del arte en el mundo, no solo por su galería en Madrid o por todo lo que ha hecho, sino por la propia trayectoria de un gran luchador del movimiento cultural desde los años 80 hasta el día de hoy. Hilario, gracias por estar aquí, bienvenido a este espacio. Al contrario, Bernardo, muchas gracias. Y yo creo que gracias a ti, te debemos agradecer que hayas dedicado esta tarde para poder hablar con la gente. Quisiera preguntarte tantas cosas, pero sobre todo empezar con cuál fue ese motor con el que el estómago, ese sapito te despertaba y te decía, me voy a dedicar a esto, ¿no? ¿Cómo llega Hilario Galguera a despertar estas emociones de lo que nunca te hubieras imaginado que ibas a lograr? Bueno, pues fue por una situación no necesariamente vocacional, por así decirlo. Fue producto de muchas circunstancias, ¿no?, que se fueron sumando. Como antecedente, quiero decir que mis padres fueron arquitectos. Mi padre tenía una biblioteca muy bonita, ¿no? Es decir, con libros muy bien escogidos, una biblioteca, digamos, de un tamaño mediano, que estaba dedicada a la arquitectura, pero también estaba dedicada al arte, ¿sí? Ya lo dije una vez, que el mencionar esto de la biblioteca no lo hago como aquellas personas que dicen que a los 12 años ya analizaron a Kant y a Schopenhauer y leyeron el Quijote completo y cosas de esas, ¿no? Yo con mis hermanos, cuando éramos muy pequeños, alguna vez nos colamos a la biblioteca, sacamos un libro grande, ¿no? Y ahí descubrimos algo que nadie nos explicó hasta muchos años después, pero que nos dejó asombrados, ¿no? Me acuerdo que la primera imagen que vimos fue esta pintura de Van Eyck de la Adoración del Cordero. Nosotros estábamos acostumbrados, por supuesto, a ver los cómics, ¿no? O sea, las caricaturas, ¿no?, en la televisión. Es decir, muñequitos. Y resulta que en ese libro descubrimos unos muñequitos que eran completamente diferentes, pero que pues, no sabíamos de qué se trataba. Pero bueno, eso creó en nosotros una curiosidad, ¿verdad?, por seguir viendo las cosas. Y yo creo que de ahí, a partir de ahí fue que pues empezamos a tener un contacto mayor con con las artes, con las humanidades, ¿no? Resulta que a partir de esto, mi hermano, el que me sigue, se estudió artes plásticas, es pintor. El que le sigue se volvió matador de toros, porque resulta que también en esa biblioteca había una sección de tauromaquia, ¿verdad? Entonces creo que eso nos influyó a todos, ¿no? Finalmente yo me dediqué a la arquitectura, pero no necesariamente porque mis padres fueran arquitectos. Esto sí fue una cuestión vocacional, porque me acuerdo que un día con el maestro Román Piñachán, que es el padre de la arqueología, ¿verdad?, era amigo de mis tíos, ¿no? Y en aquella época él estaba trabajando en Teotihuacán. De tal manera que con alguna frecuencia, y no sé, unas 4 o 5 veces, fuimos con él y ahí le preparaban unas comidas, ¿no?, en la explanada de la Luna, ¿no?, como campamento de arqueólogo de Indiana Jones, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Sí, fue maravilloso, porque además con la explicación del maestro, pues aquello era increíble, ¿no? Y me acuerdo que un día estando precisamente en el eje de la Calzada de los Muertos, ¿sí?,
desplegó un plano, ¿verdad? De los que hizo el señor Marquina, y estando en vivo, digamos, ahí en la Calzada de los Muertos, viendo todos los elementos y relacionándolos con el plano, ahí fue donde decidí ser arquitecto, ¿no? Insisto, esto no necesariamente porque muchos piensan, claro, su papá y su mamá eran arquitectos, pero con ellos nosotros no teníamos mucho contacto, ¿no? Trabajaban ellos todo el día, ¿no? Entonces, en fin, pero es otra historia. Pero qué inspirador que un sitio arqueológico tan emblemático para el mundo haya sido la inspiración de Hilario, tuya, para ser arquitecto. En la Calzada de los Muertos, desplegando un plano, yo me estoy imaginando el momento y el picnic y digo, Sí, pues sí. Qué bonito, ¿no? No, pues sí, es muy bonito. Es que yo creo que cualquier persona que va ahí le dan ganas de ser arquitecto, ¿no? Sin duda. Hay pocos lugares en el mundo, pero muchos, ¿no? Que te llenan y te dan ganas de verdad de todo. Es un lugar muy inspirador. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, resulta que yo en la práctica de arquitecto, bueno, voy a abreviar, ¿no? Pero resulta que yo tenía un cliente, un personaje muy importante, ¿no? En el devenir político de este país, que tenía sus oficinas en Paseo de la Reforma. Entonces resulta que él tenía relación, por supuesto, con otros políticos, gobernadores, secretarios de Estado, etcétera. Te digo que nos parecemos. Sí, y resulta que yo empecé con él porque le arreglé su biblioteca, es decir, bueno, le construí sus libreros y, en fin, unas vitrinas para algunas cosas, y él me empezó a recomendar con otra serie de personajes, ¿no? Porque en aquella época los políticos pues no eran analfabetas, sí leían, ¿no? Tenían biblioteca. Desgraciadamente hoy ya no existe el directorio telefónico, porque si ni no, la sección amarilla. Pues, ni la sección amarilla, ¿verdad? Porque si no sería lo único que tendrían, ¿no? Ni la guía roji, ya es muy difícil, ¿no? Tomar un libro. Entonces, tú vas a casa de cualquier político y pues no sé, hay un libro, no sé, de... Un coffee table book. Sí, no, mejor, ojalá, mejor ni digo nada, ¿no? Sí, porque sí, si no vamos a empezar. Bueno, pero las entonces, bibliotecas. no, es que estos personajes tenían las bibliotecas, claro, ¿no? Pero además conocían sus bibliotecas, porque yo me acuerdo que llegaba con X gobernador o ministro, lo que fuera, ¿no? Y me encargaban que hiciera yo un lugar especial, por ejemplo, ¿no? Para la edición de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Para la primera edición de su libro, en fin, sabían lo que tenían porque habían leído, ¿no? Pero digo esto porque entonces, durante una temporada más o menos larga, yo iba todos los sábados a esa oficina en Paseo de la Reforma a cobrar, ¿sí? Y entonces salía yo con algo de dinero, y resulta que en esa época, ahí en la zona rosa, en la calle de Estocolmo, Amberes, Hamburgo, pues estaban reunidas prácticamente todas las galerías de México, ¿no? Había una o dos galerías en San Ángel, en fin, pero bueno, ahí es donde se concentraba esto. Y entonces, pues resulta que pues un día, ahí muy tímidamente, ¿no? Me atreví a entrar a una galería, la galería de Lourdes Chumacero, ¿sí? Y pues las primeras veces no decía yo nada, ahí entendí cómo ahora entiendo más bien cómo se sienten muchas veces las personas cohibidas cuando entran a un espacio así por, pues no sé, una falta de cuidado posiblemente de los galeristas, ¿no? Sí veo que hay como una cierta reticencia, ¿no? O sea, no se establece un diálogo inmediato. Yo eso lo he tratado de evitar en mi galería, ¿no? Precisamente sabiendo, pues, cómo me sentía yo como un personaje ajeno a ese mundo, ¿no? Y de alguna manera así me trataban. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? El caso es que ahí empecé
no voy a decir que a coleccionar porque sería muy pretencioso, pero Tan sí joven. a comprar algunas piezas, ¿no? Algunos dibujos, algunas cosas, ¿no? Y en ese entonces, pues yo sí tenía, digamos, otra escala de valores, por supuesto, un total desconocimiento del mundo del arte, pero sí entendía yo que había personajes notabilísimos, ¿no? Y que para mí, es decir, en ese momento hubiera sido grandioso poderme encontrar con ellos, ¿no? O sea, con el maestro Juan Soriano, no sé, Elvira Gascón, Gilberto Aceves Navarro, etcétera, ¿no? Qué bonito que me traes un recuerdo a la mesa. Nosotros en la pandemia, así como hiciste este proyecto con Daniel, nosotros hicimos el suplemento de cultura del Heraldo de México. Uh-huh. Y cuando hicimos ese suplemento, la primera edición, el primer tomo fue dedicado a Juan Soriano. Juan Soriano. Y escuchar la historia de Juan Soriano, y no solamente de él y después su historia entre México y Polonia y todo lo que hoy conocemos del acervo de México, pues me recuerda lo importante que es lo que estás diciendo. El arte puede llegar a ser tan intimidante, las galerías pueden llegar y siguen siendo tan intimidantes como lo son las propias ferias de arte, que aunque buscan en su narrativa democratizar la cultura y hacer que la gente se integre, y Célica con Sonamaco lo ha hecho de una manera que le reconozco que en 20 años ha cambiado la narrativa de una feria de arte en este país, yo lo que te puedo decir es que sigue siendo intimidante para muchos, Hilario, y cómo tú lo has hecho pues más amigable, porque en la última exposición que acabo de ver en tu galería, no solo tienes un equipo de gente maravillosa que me explicó todo, la obra de Demian, su obra a lo mejor la más costosa o la más importante de su colección, pero también entender la pintura, esos puntos, ¿no?, que se ven en las piezas de Demian. La gente a lo mejor las ve muy amigables y de repente cuando sabes que representan sustancias, venenos que te pueden destruir o que te acabar con tu vida, pero es amigable la forma en la que construyes una visita, una historia ahí adentro, ¿no? ¿De qué depende eso? ¿De ti? ¿Cómo lo bajas? ¿Cómo? Pues sí, o sea, yo creo que eso es el resultado precisamente de haber visto eso que sucedía, me explico, en estos otros lugares y que todavía sucede, ¿no? O sea, hay muchas galerías en el mundo en donde, digamos, su enfoque es otro definitivamente, ¿no? Sobre todo cuando son aquellas galerías en las que el enfoque está más cerca de lo comercial, ¿sí?, que de la difusión de la obra, ¿no? Entonces, claro, si tú entras a un lugar de eso, si no llevas una cartera importante, pues nadie te hace caso, ¿no? ¿Me explico? O sea, pero bueno, eso ya depende de cada galerista, ¿no? Pero bueno, el caso es que regresando a esto, al mismo tiempo yo tenía una empresa de organización de eventos, ¿no? En donde colaboré durante muchos años con un amigo, Luis Farías, y lo que yo estaba encargado del aspecto logístico, es decir, a ver, por decir algo, organizamos algún viaje del Papa, ¿no? Entonces yo estaba encargado desde el diseño de invitaciones, la creación de los altares, seguridad, hoteles, aviones, en fin, una cosa así como muy compleja, ¿no? Y trabajábamos muy de cerca con el Estado Mayor Presidencial. Y entonces resulta que un día la señora María Teresa Márquez, que también fue una promotora cultural importantísima, ¿no?, me llamó porque ella estaba en la oficina de cultura de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No recuerdo exactamente cómo se llamaba. Sí, ¿no? sí, algo como... Así es. Y ahí me fui a la cita con ella y me dijo, fíjate que esto fue en 1990, ¿verdad? Cuando estaba la exposición México, Esplendor de 30 siglos. Esa gran exposición que promovió Emilio Azcárraga, padre, ¿no? Una exposición que se presentó en Nueva York, en San Antonio, en Los Ángeles y bueno, desde luego en México, ¿no? Y me dijo que para la presentación en Los Ángeles el presidente quería develar una escultura de algún artista mexicano enfrente del Museo de Arte Contemporáneo.
¿no? De Los Ángeles. Bueno, o sea, se me hizo muy extraño que me hayan buscado, ¿no? Pero lo entendí cuando me dijo que teníamos 20 días para hacerlo, ¿sí? Y entonces me di cuenta que me estaban llamando porque pues estaba yo acostumbrado a resolverles problemas de un día para otro, ¿no? Exactamente. Y entonces lo que hice fue que yo apenas conocía a Gilberto Aceves Navarro. En alguna ocasión un amigo me había llevado a su estudio, me presentó con él, pero nada más, ¿no? Yo estaba muy contento porque finalmente estaba yo conociendo a alguien, a uno de los grandes, ¿no? Y entonces fui con él, le planteé el problema, ¿no? Y le dije, pues mire, maestro, esto no puede ser una escultura vaciada en bronce, es decir, tenemos que ingeniárnosla, ¿no? Para construirla. Y así fue que decidimos ir a Monterrey, ¿sí? Porque allí estaba Altos Hornos, ¿no? Es decir, esta fábrica de acero. Eso no es lo importante es que ahí comimos con Guillermo Sepúlveda, este gran hombre que transformó, pues sí, el ambiente cultural allá en el norte, ¿no? Él fue el que llevó precisamente todas estas, digamos, la Escuela Mexicana de Pintura en Monterrey, ¿no? Él fue el que inició las grandes colecciones, de Monterrey, pero las grandes colecciones. Grandes. ¿No? Y entonces, estando ahí, me dijo que si iba yo a Los Ángeles, debía yo ir a conocer la mejor galería del mundo, ¿no? Cosa que se me hizo muy extraña, porque en 1990, como ya lo había comentado, no había, es decir, había instituciones muy importantes, por supuesto, ¿no? El Museo del Condado de Los Ángeles, que es uno de los grandes museos, el Museo de Arte Contemporáneo, que recién lo habían terminado, pero no había así como ahora que está el Getty y la colección de no sé qué. Sí, el Getty también estaba, ¿no? Pero digamos que galerías, pues no había alguna referencia. Todas las galerías estaban concentradas en Nueva York, de alguna forma, ¿no? Claro. Por lo menos las galerías más importantes. Y entonces, bueno, el caso es que se hizo la escultura, se ubicó en donde se tenía que poner, etcétera. Y al siguiente día que lo tenía yo libre, se me ocurrió ir a este lugar. Y llegué ahí en Wilshire Boulevard a un edificio muy grande, ¿sí? Que había sido un edificio de unos almacenes comerciales, ¿no? Que tenía era toda una cuadra, ¿no? Tenía un basamento como de 2 o 3 pisos y una torre central. Pero cuando llegué vi que en la calle, en las vitrinas, ¿no? Pues había una tienda, no necesariamente una galería, ¿no? De esas que te venden el flamingo rosa en $5, un par de tenis, no sé, unas cacerolas, sí, muy raro, ¿no? Digo, de esas tiendas en las que te venden un poco de todo, ¿no? Claro. Y estaba yo a punto de irme cuando de pronto sale una persona, o sea, yo pensando, dije, no, pues o me dieron mal la dirección o ya la quitaron. No, o ya me chamaquearon, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y entonces sale un personaje y me dice, ¿va usted a la galería? Y le digo, pues sí, pero ¿y dónde está? No, venga para acá. Total, ahí voy, me suben al elevador y cuando doy un paso a la galería, efectivamente estaba yo entrando, si no a la mejor galería del mundo, al mejor espacio galerístico del mundo, ¿no? Para acabar pronto, era una galería que tenía 4,000 metros cuadrados de exhibición. Sí. De una forma monumental, el director, el curador, que Guillermo Sepúlveda me había dicho que era una persona muy retraída, nadie hablaba con él, bueno, más bien él solamente hablaba con los grandes, ¿no? Y con los grandes coleccionistas. Era un personaje así como misterioso, ¿no? Que resultó ser, o sea, yo sí lo considero una de las personas con el mejor ojo, por así decirlo, que he visto, ¿sí? O sea,
su capacidad de análisis para escoger a los artistas y también para poner pues la obra en escena, o sea, yo no se lo he visto a nadie más, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo entré a esa galería y ese día tenían 3 exhibiciones individuales. Una de Richard Serra, una de Dennis Oppenheim. Richard Serra, que acaba de fallecer. Sí, que acaba de fallecer. Y una de un artista escocés, bueno, se me fue ahorita el nombre. Pero lo interesante es que en uno de los espacios tenían una pintura de San Francis, ¿verdad?, que medía 15 metros por 6 metros de alto, ¿no? Impresionante. No, impresionante. Pero entonces, ahí fue donde, recordando las queridas galerías mexicanas, ¿sí?, que decían, cuando tenían una obra de gran formato, era una pintura del Dr. Atlas de 1.50 por 1.50, ¿no? Sí. Y entonces yo dije, pues, ¿qué pasó, no? O Totalmente. Sea, pero ahí fue un enfrentamiento. Se les olvidó el muralismo mexicano, no sé. No, o sea, fue un enfrentamiento así muy, muy interesante, ¿no? Porque, para empezar, bueno, yo no era experto en esas cosas, pero desde luego sí tenía yo que reconocer que aquello era algo alucinante y además en un espacio que no era un museo, ¿no? O sea, en fin, el caso es que yo me hice, durante todo ese año, tuve que estar yendo, ¿no?, a Los Ángeles para la cuestión esta de la escultura, y cada vez que iba, volvía yo a la misma galería. Se convirtió en tu amigo. Sí, no lo conocí. No lo conocía, o sea, tú entrabas ahí y recorrías la galería, ¿no? Pero yo me acuerdo que ahí fue donde yo empecé a cuestionarme, ¿no? Y dije, pues, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en México, ¿no? ¿Qué circunstancias, ¿no?, tuvieron que haber aparecido, ¿sí?, para volvernos casi invisibles? Porque estando allá yo me daba cuenta que había artistas italianos, franceses, españoles, ingleses, ¿no?, en fin, de otras nacionalidades, australianos, ¿verdad?, coreanos, que de alguna manera establecían comunicación y diálogos a un nivel que estaba vetado a todos los artistas latinoamericanos, ¿no?, en este caso específico, ¿no? ¿Sí? Es decir, era impensable, por ejemplo, en esa galería ver la obra de un mexicano junto a Andy Warhol, pero uno sí veía la obra de, por ejemplo, Francesco Clemente junto a la de Andy Warhol, ¿no?, o Roy Lichtenstein. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿pero qué pasó? Porque además, sí, en ese momento yo ya era consciente de que México durante el siglo XIX, por supuesto, con los científicos viajeros. 1990, ¿no? Estás hablando. No, estoy hablando del siglo XIX. No, pero en tu época. En mi época, sí, eso es 1990. Claro. 1990. Ya era digno de poder estar en el mundo, ¿no? No, a ver, durante el siglo XX, ¿sí?, durante todo el siglo XX, tuvimos una serie de visitas extraordinarias, sí, en distintos campos de las humanidades, por lo menos. No lo sé tanto de la ciencia o la tecnología, claro, pero de las humanidades sí, empezando, no sé, con Antonin Artaud a principios de siglo, ¿no? André Breton, Joseph Albers, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Luis Buñuel. Imagínate el surrealismo mexicano. No, o sea, los que se vinieron para acá, ¿no? Toda la, ¿cómo se llama? La emigración española, ¿no?, de la República. Bueno, la propia Leonora Carrington. Pues todos, ¿no? Pero además... Remedios Varo, tantos. No, pero o sea, muchos de ellos que se quedaron a radicar en México. ¿Y que murieron aquí? Sí, pero otros que venían, ¿no? Que venían y que se iban. Sí, ¿no?, a hacer residencias, a inspirarse de México. Conocerme. Joseph Albers, por ejemplo, claro, ¿no? Joseph Albers, su famosa teoría del color, todavía, sí, hace unos años en Alemania, yo me acuerdo de estar en un museo y de haber, estaba yo viendo ahí a una chica, ¿no?, una guía,
que estaba diciendo ahí a un grupo, ¿no?, de la teoría del color de Joseph Albers, de la Bauhaus, etcétera, 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 ¿no? Y me acuerdo que pues yo lo estaba oyendo y pues, de alguna manera hice algún movimiento con la cabeza, como negando las cosas. Y resulta que a la salida del museo me llama ella, ¿no? Y me dice, oiga, perdón, es que le quería preguntar, porque cuando estaba yo dando mi explicación vi que hubo algo en lo que usted no estuvo de acuerdo, ¿no? Y le dije, pues no es que no esté yo de acuerdo, es que pues, la historia no es así, ¿no? Y me dice, pues, ¿cómo es? Ella, siendo alemana, habiendo estudiado historia del arte en Alemania y siendo guía del Museo de Arte Contemporáneo en Berlín, ¿no? Corrigiendo la historia mexicana. Pues no corrigiéndola, o sea, ignorándola, sí, ¿no? Sí. Diciendo esto. Y entonces le dije, a ver, lo que tú no sabes es que el homenaje al cuadrado de Joseph Albers es la abstracción de una ventana en Oaxaca, ¿sí? Y como eso, otras cosas, ¿no? O sea, todo el desarrollo geométrico que hizo en Tenayuca, lo que hizo su mujer Annie Albers, ¿no?, con los textiles, ¿sí? Ni ella lo sabía. O sea, y todo eso, o sea, toda su teoría y todo el desarrollo formal de la obra de Joseph Albers viene de México. Sí, la teoría del color. Pero eso es solamente un ejemplo, ¿no? O sea, ya si te vienes más para acá, los que mencionaba yo hace un rato, ¿no? Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, el mismo Andy Warhol, Jackson Pollock. O sea, Jackson Pollock no se entiende sin Siqueiros, ¿no? Claro, pero además, bueno, eso a lo mejor es lo más común Sí. y lo que la gente sabe un poco más, pero Sí. hay tanto detrás de lo que la gente hoy desconoce. Pero entonces la gran pregunta era, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no estamos en ¿Y la por escena? qué seguimos? Pues no estamos en la escena. ¿Tú porque crees que Hilario Galguera tiene que ver en esa transformación? al final, bueno, no yo, o sea, más bien el movimiento que yo Que tú inicié, generaste. que Pero yo mira, te generé. voy a decir, Manuel Felgueres, que lo conocí, tuve la oportunidad Sí. de hablar con él muchas veces también con Meche, que seguro conoces muy bien. Pero cuando eres generador de un movimiento como la ruptura, sea cual sea la razón que no vas a entender en el tiempo, porque estoy convencido que Felgueres tenía una propuesta y que él mismo pues sí tenía dejos de entender que había un movimiento que tenía que cambiar el muralismo, que teníamos que dejar de hablar de eso para darle la vuelta. Seguramente te pasó también en Los Ángeles, en donde buscabas México, ¿no? Pero si eres generador de un movimiento que no sé cómo le vamos a llamar, Sí. el hilguerismo, no tengo idea en el tiempo que vaya a pasar, ¿eh? Sí. Pero si eres generador de ese cambio, yo también lo soy en mi manera, hablaremos de mí después, pero ¿cómo es este movimiento de Buren No. exponiendo aquí? Bueno, pues es que ahí Porque, es... wow, Buren, ¿eh? Te Sí. puedo decir que es un señor que no quiero que se muera nunca. O Sí, sea, yo nunca. tampoco. Porque, Sí. wow. Sí. ¿Cómo integras eso? Bueno, pues es que en ese momento, o sea, sí me di cuenta, o sea, ya estudiando, que en realidad este movimiento del muralismo fue un movimiento de un poder y de una trascendencia brutal, Claro. ¿verdad? Obviamente México, digamos, era un país nuevo en el sentido de que recién era este momento posrevolucionario, ¿no? En donde se estaba pues gestando una nueva forma de entender este país, ¿no? Y claro, se le comisionan las obras a estos grandes personajes, ¿no? Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, etcétera, ¿no? Para difundir toda esta ideología y toda esta nueva forma de ver el mundo. Y ahí una de las primeras cosas, es decir, para no extendernos mucho, ¿no? La primera declaración de principios que empezó a generar esta situación fue cuando Diego Rivera y Siqueiros dijeron que no había más ruta que la de ellos, ¿no? Entonces resulta que el Estado se lo tomó tan en serio, ¿sí?, que todavía hasta hace unos pocos años las rutas siguen siendo ellos. Y pasaron por encima del movimiento de la ruptura. O sea, el movimiento de la ruptura que dio a algunos de los artistas más extraordinarios que ha tenido México en los últimos también. 50 años. A ver,
Lilia Carrillo, por ejemplo. Es que la estaba pensando. Lilia Carrillo, tú la pones junto a... O sea, si tú escoges 10 obras de los americanos, de los expresionistas abstractos, y por ahí cuelas una pintura de Lilia Carrillo, o sea, no solamente se mimetiza, sino que resulta que es mejor que muchas de las de ellos. No. Muy ¿sí? impresionante. ¿Y Lilia Carrillo dónde está? En la casa de Gabriel Guerra, pues sí, guardada su obra. Pues sí, ¿me explico? O sea, está olvidada, En ¿no? un lado, claro. Pero bueno, esas eran las consideraciones que yo tenía, ¿verdad? Y yo decía, pues estamos perdidos. O sea, esto, o sea, no va a resultar en nada. Además, por otro lado, desde el punto de vista del mercado del arte, que es otra cosa. ¿sí? Una cosa es el arte y otra cosa es el mercado del arte, ¿no? En el mercado del arte están las ferias y estas cosas, ¿no? Y las casas de subastas. Lo que hicieron las casas de subastas de crear los departamentos de arte latinoamericano, pues ahí dieron la puntilla porque crearon los guetos de los latinoamericanos. ¿Pero cómo? Okay. ¿Por qué? Por una cuestión fundamentalmente mercadológica y de finanzas, ¿sí? Si hubieran integrado a los artistas latinoamericanos a ese, digamos, circuito internacional, con el rigor que se hace, ¿verdad? Pues hubieran integrado a 6 o 7 o 10, ¿sí? Sin embargo, si crean el Departamento de Arte Latinoamericano, en lugar de 10, tienen 200, ¿verdad? El punto es que resulta que el último día que yo fui a Los Ángeles, y con esto contesto tu pregunta, ¿verdad? Me llevé a mi hija, Rosa, que tenía en ese entonces 7 años. No me acuerdo por qué me la llevé. Mi mujer tenía algunas otras cosas, en fin, no sé qué pasó, pero el caso es que yo terminé con mi hija en Disneylandia, en los estudios Universal, etcétera, ¿no? Y el último día nos cancelaron el vuelo, lo pospusieron un día, y pues se me ocurrió decirle, oye, ¿quieres ir a la galería esta de la que tanto les he hablado? Sí, vamos. Pues total, llegué ahí. La señorita que estaba en la recepción ya me conocía, ¿verdad? Entonces llego y me dice, oiga, fíjese usted, qué pena, pero ahora estamos instalando, pero lo invitamos mañana a la inauguración. Entonces yo le dije, no, mire, yo mañana ya me voy a México, ya terminé mis negocios aquí en Los Ángeles, de tal suerte que, pues muchas gracias, ¿no? Entonces me dijo, no, a ver, permítame un momentito. Entonces se metió, salió y me dijo, oiga, fíjese que el dueño me dijo que puede pasar, que solamente si disculpa usted porque todavía tenemos ahí algunas cajas y material de empaque, ¿no? Pero que adelante, por favor. Entonces pasé y empezamos a ver la exposición, y de pronto a lo lejos vi a este señor por primera vez, que indiscutiblemente era él porque era el que estaba dando las órdenes, instrucciones, etcétera, ¿no? Vestido muy elegante. Y en ese momento mi hija, se acerca a saludarnos, ¿verdad? Hay una cuestión muy protocolaria. Se va y de pronto mi hija a los 7 años me dice, oye papá, pues si ya tanto nos has platicado de esta galería, pues ¿por qué no le dices que si quiere hacer un proyecto contigo en México, ¿no? Entonces pues yo le dije, Rosita, o sea, perdón, así no funcionan las cosas. Yo ni tengo galería, ni soy galerista. Qué impresión. Ni, o sea, nada. Y además, en ese momento ubicaba yo a las galerías mexicanas, ¿no? En la zona rosa, comparadas con esto. Incluso los museos mexicanos comparados con esto. Yo dije, o sea... Estamos años luz, ¿no? No, ni qué hacer, ¿no? Claro. Sí. Yo he puesto el ejemplo en ese momento tal como yo lo sentía, ¿no? Era como si yo tuviera una vulcanizadora, ¿verdad? Para arreglar las llantas, y de pronto veo a Enzo Ferrari y le digo, oiga, ¿no le gustaría hacer un proyecto conmigo? Pues no, o sea, no va. Era lo mismo. No, yo soy de la escuela de Rosita. Sí, bueno. Rosita tenía razón. Entonces, resulta que en un rato más se vuelve a acercar este personaje. Nos pregunta si somos mexicanos, no sé qué.
Y de pronto siento yo un tirón de Rosita y se me sale y le digo, oiga, ¿no le interesaría hacer un proyecto en México? Y me dice, claro que sí. Entonces yo ya no supe qué decirle porque no iba yo preparado, ¿no? Pero lo que me dijo comprobó mi hipótesis, ¿no? Y me dijo, es que sí, por supuesto que me interesa. Me dice, mire, es que yo he viajado con Robert Smithson, con Ed Ruscha, con Rauschenberg, con Bruce Nauman a México, ¿sí? En distintos lugares, en Yucatán, en el centro, etcétera. Pero no encontramos una infraestructura que, o sea, no hay manera, no entendemos absolutamente nada, ¿sí? Entonces vamos y pues nos regresamos. ¿Por qué? Pues porque toda la infraestructura cultural está dedicada a otra cosa. O sea, no nos conocen. Bueno, pues para ya no hacer el cuento más largo, acabé en su oficina 2 horas y salí de ahí siendo director asociado de la galería. Cuando llegué a México... Qué historia, qué maravilla. Sí, le dije a mi mujer... Estas son las historias de éxito que hay que escuchar. Digo, fíjate que voy a cerrar mi despacho de arquitecto, la casita, tenía yo una casa productora, voy a dejar todo. La organización de eventos, todo. Y entonces me dice mi mujer, sí, ¿y qué vas a hacer? Le dije, pues voy a ser galerista. Me dice, pues muy bien. Y entonces, esto responde a tu pregunta, ¿no? Que yo creo que iba más por la cuestión vocacional de cómo se me había despertado esto. No, fue un tirón de manos de mi hija la que me aventó ahí al precipicio, ¿no? Tenía que haber sucedido, yo creo, ¿no? No sé. El destino es raro, ¿verdad? Y ahí fue donde yo empecé a trabajar en esta galería. En ese momento se estaba construyendo la sede de Nueva York, ¿verdad? Y pues digamos que mis primeros trabajos y mis primeros contactos en la producción de obra pues se dieron con personajes como Michael Heiser, Sol Lewitt, Norman Bloom, en fin, ¿no? Me metí de lleno a ese circuito, sobre todo cuando se abrió la Galería de Nueva York. Claro. Y entonces, en ese punto, fue que a mí se me ocurrió, ¿verdad?, llevar esta idea, este concepto a México, y a mediados de los años 90 abrimos una sede de esa galería aquí en México. ¿Qué se llamaba? Ace Gallery, sí, de triste memoria, pero por otras cosas. Yo, después de eso, o sea, mi relación con ellos se terminó afortunadamente en el año 2000, ¿no? Pero te digo, esto es otra historia. Pero el punto es que abrimos aquí en México y pues el recibimiento fue nulo. O sea, no hubo ni recibimiento, ¿verdad? A mí, todas las otras galerías, todo el sistema pues cultural, pues me veía como un bicho raro, ¿no? Al que no había que ni acercarse. Claro. Pero mi idea, perfecto. Sí, pero mi idea era, de alguna manera, involucrarse con esa escena, traer a estos personajes, es decir, personajes me refiero, los curadores, los directores de las instituciones, los artistas, los coleccionistas, aquí a México, para que de alguna manera los artistas mexicanos con esa plataforma pudieran salir pues, ahora sí que al mundo, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, tengo que reconocer que Gabriel Orozco estaba haciendo lo suyo también desde digamos, la parte pues de los productores, ¿no? de los artistas, ¿no? Digamos en su sí, o sea, él ya estaba en Nueva York abriendo camino, ¿no? Desde luego. Fueron 5 años muy difíciles en donde me gasté todo el dinero que había yo ganado con anterioridad. Y solamente al final pude confirmar esta hipótesis porque a Teresa Margolles la pude presentar con Klaus Wiesenbach del Kunstwerke de Berlín. Se la llevó allá
Y a partir de ahí Teresa despegó y ahora pues es No, es admirable su carrera. Teresa Margolles. Santiago Sierra sucedió lo mismo. Claro, él es español, pero en ese momento él residía aquí en México. Claro. Lo presenté con Alexandra Virkova Garkiev, que era curadora en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Se lo llevan al PS1 y de ahí la carrera de Santiago despega. Entonces, 2 o 3 meses después, tuve que cerrar la galería, ¿verdad? Por distintas razones. Problemas pues con la galería norteamericana. Yo produje 3 exposiciones para Yanis Kunelis, aquí en México, en Buenos Aires y en Montevideo, que nunca me pagaron. ¿En el año 2000? En el año 2000, que nunca me pagaron, y pues ahí fue la debacle. Claro. Y cerré, perdí todo y se acabó. O sea que los años gloriosos de Hilario Galguera comenzaron hace 24 años. Es una historia... Es increíble, ¿eh? Podría decirte que son 50 de tu éxito económico y como el gran galerista de México, y son solo 24 años. Bueno, más, ¿no? Sí, pero desde que Hilario Galguera forma su nombre. Sí. No, pues eso fue en 2006. Por eso. Pues sí, es cierto. Sí, perdón. O sea, en 2000 cierras la galería Ace. Sí. Y ahora vamos a hacer Hilario Galguera. Sí. ¿Cuántos años? Es poco tiempo, Hilario. Es extraordinario. Sí, es poco tiempo. Bueno, pasaron 5 años. Pero sí tengo que decir que yo no tenía, por supuesto, la menor intención de regresar al mundo del arte. Wow, ¿qué te convence? ¿Quién me convenció? ¿Otra vez Rosita? No, Damien Hirst. Ok, entremos en ese capítulo. Sí, entramos a ese capítulo, ¿verdad? Conocí a Damian, nos hicimos amigos, pero en ese entonces yo estaba en unas condiciones terribles, ¿no? O sea, muchos aspectos, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista financiero, en fin, porque fueron 5 años en los que estuve desempleado, ¿no? O sea, ahora sí que se me vino el mundo encima, ¿no? Claro. Y cuando conocí a Damian, pues por supuesto yo no tenía ningún interés en entablar ninguna relación de ningún tipo con él. En primer lugar, porque él ya en ese momento era la estrella que hoy conocemos, ¿sí? Trabajando con las 2 galerías más poderosas del mundo, Larry Gagosian y White Cube, pues otra vuelta. ¿Yo qué, no? Sin dinero, o sea, no tenía yo ni para pagar la luz. vulnerabilidad, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero nos hicimos amigos, es una historia más larga, a lo mejor para otra ocasión. Y después de 1 año y medio, 2 años o algo así, en una ocasión en la que me invitaron a su casa en la playa para que le ayudara yo a construir un asador, ¿no? En su jardín. Nos fuimos él, 2 maestros albañiles y yo, ¿sí? Y te digo, después de esa relación de amistad en donde viajé con él, nos vimos en diversas ocasiones, en la noche empezó a preguntarme que por qué no abría yo una galería, ¿no? Desde luego yo nunca le había... Insinuado. No, pues, ¿para qué? Claro. No, pero además tampoco le había yo comentado que estaba yo pasando por una época difícil, ¿no? O sea, vamos, mis miserias pues me las guardaba para mí, ¿no? Digo, ¿qué iba yo a decir? La ventaja es que siempre me he vestido de negro y entonces traía yo mi trajecito negro de siempre, ¿no? Uno. Entonces disimulábamos por lo menos disimulaba, ¿no? Claro. Y entonces me empezó a preguntar, ¿no? Me dijo, bueno, estando en el aeropuerto, me dijo, oye, ¿por qué no abres una galería? Yo le dije, no, Damián, o sea, no voy a abrir una galería. Desde luego que no, ¿verdad? Las razones, pues fueron que mi incursión en el mundo del arte, no fue exitosa, en donde dejé todo lo que había yo construido anteriormente, pues lo destruyó. Entonces, pues, ¿a qué? ¿No? Definitivamente no. Pero él siguió, me acuerdo de esa noche, o sea, en el lapso de 2 horas, de aquí a Guerrero, ¿verdad? En el avión, pues me lo debe haber preguntado 40 veces, ¿no? Entonces, cuando llegamos a su casa, en la noche,
digo, ya, era demasiado, ¿no? Pero ¿por qué no abres una galería? No, le dije, Damián, mira, no te voy a decir por qué, tengo mis razones. Créeme que tengo mis razones. No te voy a decir por qué. Entonces te pido, por favor, que no insistas. ¿Sí? O sea, porque si no vamos a tener un problema. O sea, me voy, ¿no? Ya. Bueno, total, al día siguiente. Otra vez. Empieza y me dice, oye, Hilario. Y le dije, oye, ¿en qué quedamos? Me dice, no, a ver, te voy a cambiar la pregunta. Dije, a ver. Y me dice, si abres una galería, ¿me darías una exposición? Entonces, claro, pues en ese momento me quedé petrificado, ¿no? Porque, a ver, de nada, a abrir una galería y darle una exposición a este personaje, o sea, fue un brinco cuántico, ¿no? Sí. Totalmente. Se fue con sus perros a correr a la playa y yo, de veras, me quedé pasmado. Pero pues sí, ¿no? Pues hubo un momento en el que dije, no, a ver, si es con él, o sea, pues sí, sería yo muy tonto si no, ¿verdad? Entonces ya cuando regresó, me dijo, ¿qué hule? ¿Sí o no? Le dije, no, pues así sí. Me dice, bueno, ¿y cuándo? Me acuerdo que era fines de octubre del año 2005, ¿sí? Y entonces, pues yo calculando, ¿no? Le dije, bueno, ¿qué te parece para fines de 2006, 2007? Y me dice, no, estás loco. Le digo, bueno, ¿cuándo? Me dice, pues antes de que me regrese yo a Londres. ¿Y cuándo regresas? En febrero. Entonces, respiré un poco, ¿verdad? Suspiramos aquí y también. Y le dije, en febrero. Y entonces, en 3 meses, reconstruí la galería. Nos quedamos ahí algunos días porque él empezó a diseñar, a crear las obras in situ para la galería. Es decir, no fueron obras que vinieran de su almacén, fueron obras creadas específicamente para la galería. Eran cerca de 35 piezas. Y en menos de 3 meses abrimos, ¿sí? Pues yo creo que la exposición, o una de las exposiciones más exitosas que ha habido aquí en México, ¿no? En el lapso de los 6 meses creo que estuvo abierta, tuvimos cerca de 120,000 personas. visitantes, ¿no? Qué impresionante. Tiene menos de 20 años, Hilario. Así Es muy impresionante la historia. Yo quisiera que lo veas sí, nuevamente. Sí. Y que lo estudies en el espejo en la noche. Y eso, la verdad, como tú dices, pues sí cambió el panorama del arte, porque en mi primera incursión como galería, todas las galerías estaban volcadas a la promoción de los artistas mexicanos exclusivamente, ¿no? Había algunas cosas, ¿no? Con algunos artistas, Nina Menocal, por ejemplo. Bueno, ¿no? Nina, que es querida amiga también, Sí, pero Nina... que presentaba artistas, pero vamos, no. Sigue haciendo. No es lo que vemos ahora, ¿no? Creo que ahí fue donde pues sí se vio que había vida más allá de las fronteras, ¿no? Qué historia. Hilario, llevamos casi 1 hora de podcast y de programa y me encanta, y la verdad es que da para muchos más. Te voy a proponer, así como te propuso Demian, te propondré que hagamos una serie de podcast contigo. Pero sobre todo tengo muchas cosas que proponerte y decirte, porque yo también creo que eres mucho más extraordinario de lo que te has dado cuenta. No puedo creer que no te has dado cuenta que son 19 años desde que Hilario Galguera está siendo el más crack del mundo del arte en México, del arte contemporáneo, pero también de un movimiento pues que has generado, Hilario. Es bien importante que lo sepas. Es bien importante. Sí, pues últimamente sí, como que me he estado dando cuenta. Sí, es lo importante. De esto. Sí, la verdad es que creo que además es algo que nos merecemos todos, ¿no? Claro. Lo que yo decía, este es un país extraordinario, ¿no? Fuera de las circunstancias que pueden ser deplorables en algunas ocasiones, es un país que da todavía muchísimo, ¿no? Y que ha sido fuente de inspiración.
la mayoría de mis artistas, o sea, con los que yo trabajo, una de las, digamos, características o una de las condiciones es que tengan un cierto tipo de relación emocional o intelectual con este país, ¿no? Ha sido un podcast increíble y una historia Me que da- me generó lágrimas, ¿no? Ya estaba Sí. yo a punto de llorar aquí, entonces Me da te mucha agradezco. pena, me apena mucho que me hayas dicho al principio que tenías muchas preguntas y creo que nada No más te tengo las contesté una. preguntas, no te preocupes. Creo que nada más te contesté una. A mí me apena mucho que no va a ser la única vez que me vas a Sí, ver. bueno. Ahora te toca ser mentor de otras generaciones. No, Muy muchas bien. gracias. De No, hombre, verdad gracias que a ti. estamos muy contentos de tenerte aquí. A nuestra audiencia, pues hoy aquí estuvo con nosotros y se quedará Hilario Galguera, el transformador y el generador de un movimiento que muy pronto definiremos como el hilguerismo, probablemente. Muchas gracias, Hilario. Yo soy Gracias. Bernardo Gracias Noval, a ti. aquí en Abriendo Puertas, y nos vemos contigo muy pronto, Hilario. Gracias. Muchas gracias.